Hola, en este video vamos a continuar con el tema inducción electromagnética que está desarrollado en el capítulo 9 del apunte oficial de la materia Física 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El funcionamiento de muchísimos dispositivos involucra el fenómeno de inducción electromagnética. Dentro del importante conjunto de aplicaciones, nos interesa mencionar en esta oportunidad el freno magnético. Como se muestra en el video, este tipo de frenado desacelera el movimiento relativo entre un imán y un conductor. El freno magnético presenta algunas ventajas frente a un frenado convencional por rozamiento, como por ejemplo el hecho de no producir desgaste entre las piezas que lo componen. Para intentar explicar la idea del freno magnético, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Tenemos una espira rectangular de lados A y B que se mueve con velocidad constante con la dirección y sentido que se muestra. Durante su recorrido, la espira atraviesa una zona de campo magnético uniforme que se muestra en la figura como delimitada por el recuadro de línea punteada. A lo largo de su movimiento, la espira pasa por distintas situaciones en relación al flujo de campo magnético que concatena. Vamos a identificar estos diferentes intervalos temporales de interés para luego analizarlos. El primer intervalo que aparece es aquel para el cual la espira todavía no ha alcanzado la región de campo magnético. Un segundo intervalo temporal abarca desde el instante en el cual la espira comienza a ingresar en la región con campo magnético hasta que entra en ella completamente. En el tercer intervalo que identificamos, la espira está inmersa por completo en la región de campo magnético. A continuación se da un cuarto intervalo que involucra la salida de la espira de la región con campo magnético B. Finalmente, en el quinto intervalo que podemos distinguir, la espira se mueve completamente fuera de la región con campo magnético. Vamos entonces a hacer el análisis de este ejemplo que presentamos. Lo primero que necesitamos es elegir un sistema de referencia para escribir las magnitudes vectoriales involucradas en el problema. Para el sistema de referencia elegido, el campo magnético B, siendo un campo entrante a la pantalla, es un campo en menos k-versor. La velocidad de la espira, que es en el sentido del eje X positivo para nuestro sistema de referencia, es una velocidad en y-versor. Nuestro interés está puesto en calcular la FEM inducida, utilizando para ello la ley de Faraday-Lenz o regla del flujo. Es decir, debemos calcular el flujo magnético concatenado por la superficie de la espira para luego hallar su variación temporal. La superficie de la espira es una superficie abierta. Como tal, tiene dos normales posibles. Tenemos entonces que elegir una orientación para el diferencial de superficie. En este caso elegimos un diferencial de superficie orientado según menos k-versor, es decir, entrante a la pantalla. Esta elección se vincula con el sentido de circulación de la curva que delimita la superficie. En este caso, para la elección que hicimos, el sentido positivo de circulación es el sentido horario. Por último, elegimos también un instante inicial que llamamos t sub 0. Este instante será el inicio de lo que en la diapositiva anterior mostramos como segundo intervalo temporal, es decir, el momento a partir del cual la espira comienza a ingresar en la zona con campo magnético, ese instante en el que está mostrado el dibujo de la espira. Antes de este instante, antes de este intervalo temporal, el flujo magnético concatenado es nulo y por lo tanto también lo es la FEM inducida. Calculemos la FEM inducida en este intervalo de tiempo. Para ello tenemos que calcular primero el flujo de campo magnético concatenado. Recordemos que tanto el campo magnético como el diferencial de superficie apuntan en menos k-versor según el sistema de coordenadas que elegimos. Con lo cual, el integrando nos queda simplemente como el producto de los módulos de los vectores involucrados. Para poner los límites de integración, observemos que la superficie que queremos describir es la superficie que en el dibujo aparece sombreada con gris. Los límites de integración en Y no presentan dificultad. Debemos integrar entre una posición arbitraria y sub 0 más y sub 0 más b, donde b es la longitud del tramo vertical de la espira.
Para poner correctamente los límites de la integral en x, debemos tener en cuenta que la situación que estamos describiendo corresponde al ingreso de la espira en la región con campo. Esta situación inicia con el borde vertical derecho en la posición x igual 0. Este es el límite inferior de nuestra integral. Este borde va avanzando con el conjunto de la espira a velocidad v. Para un instante de tiempo posterior cualquiera, estará entonces en la posición que describimos con el límite superior de la integral. Resolviendo la integral, el flujo magnético nos queda como nos muestra esta expresión. Este flujo es, tal cual esperábamos, creciente con el tiempo, ya que conforme la espira avanza, el área de la espira que es capaz de concatenar líneas de campo magnético va aumentando. La fe inducida se obtiene simplemente como la derivada temporal del flujo que acabamos de calcular cambiada de signo. Observamos que en este caso, esa fe inducida es una cantidad negativa. ¿Qué quiere decir entonces que la fe inducida sea negativa? O de manera general, ¿qué nos indica el signo de la fe inducida que calculamos? En este caso, ese valor negativo de la FEM nos indica que si la espira en cuestión es una espira conductora, es decir, tal que permite que circule corriente por ella, esa corriente lo hará con el sentido contrario al elegido como positivo. Es decir, para nuestro caso, será en sentido antihorario. Sabemos que la FEM se opone a la variación de flujo que la genera. Esto es lo que nos dice la ley de Lenz. Por lo tanto, en esta espira conductora, la corriente inducida circulará en sentido antihorario de manera tal de generar un campo que se oponga, en este caso, al aumento de flujo magnético. El ingreso de la espira a la zona con campo magnético comienza en un tiempo que denominamos T sub 0 y finaliza una vez que la espira ingresa por completo en esa zona, que es la situación que se muestra en esta figura. A este instante de tiempo vamos a denominarlo T sub 1. T sub 1 será entonces el instante inicial T sub 0 más el tiempo que tarde la espira en recorrer una distancia A, que es la longitud de su lado horizontal, moviéndose a una velocidad v. Luego, durante el tiempo que la espira se encuentra inmersa completamente en la región de campo, el flujo no cambia y por lo tanto la FEM inducida es nula. Cuando la espira comienza a salir de esa zona con campo magnético, el flujo vuelve a variar temporalmente, en este caso disminuyendo. A este instante de tiempo que está representado en el esquema, lo vamos a denominar T sub 2. T sub 2 será entonces el tiempo T1, para el cual la espira ya ingresó por completo en la región, más lo que tarde la espira en recorrer la longitud de la región con campo magnético, menos su longitud horizontal A. Vamos a calcular entonces la FEM inducida que aparece mientras la espira está saliendo de la región con campo magnético. Como ya sabemos, debemos primero calcular el flujo. Recordando que tanto B como DS tienen dirección en menoscabersor, nos queda solo el producto de sus módulos en el integrando. Para poner correctamente los límites de integración, hay que observar nuevamente la superficie gris del dibujo, la cual irá variando con el tiempo conforme la espira se va moviendo. Inicialmente, esto es para el tiempo que llamamos T sub 2, el borde vertical izquierdo de la espira se encuentra en la posición L-A y va avanzando con velocidad v conforme la espira se va moviendo. Esto es lo que escribimos en el límite inferior de la integral. Esta situación que estamos describiendo finaliza cuando la espira sale por completo de la región con campo, es decir, cuando el borde vertical izquierdo coincide con la posición L. Esto es lo que corresponde escribir entonces en el límite superior de la integral. Resolviendo esta integral muy sencilla y cancelando lo que se puede cancelar, la expresión para el flujo nos queda de esta manera. Vemos que efectivamente la expresión corresponde a un flujo que va disminuyendo con el tiempo, que es lo que esperábamos.
Para calcular la FEM inducida, sabemos que tenemos que hacer la variación temporal, la derivada temporal de esta expresión que acabamos de encontrar, y cambiarla de signo. En este caso, la FEM inducida resulta ser positiva. Esto quiere decir que si circula corriente, es decir, si la espira es conductora y permite la circulación de corriente, ésta lo hará en el sentido elegido como positivo, que en nuestro caso es el sentido horario. Para la espira saliendo de la zona con campo magnético, acabamos de obtener una FEM inducida positiva. Esto lo pudimos traducir, en términos de la corriente inducida, como una corriente circulando en el sentido positivo, que para nosotros en este problema es el sentido horario. Esta corriente inducida genera a su vez un campo inducido, que para esta situación será entrante a la pantalla. Sabemos que la física del problema no puede depender de las elecciones arbitrarias que fuimos haciendo para resolverlo. Este sentido de circulación de la corriente inducida, más allá de que lo nombremos como positivo o negativo, se corresponde con la ley de Faraday-Lenz, que nos dice que la FEM inducida se opone a la variación de flujo. En este caso, el flujo está disminuyendo, ya que al ir saliendo la espira, cada vez hay menos superficie disponible capaz de concatenar líneas de campo, y por lo tanto la corriente inducida será tal que genere un campo que refuerce el campo externo. Nos queda por último pensar la situación que en la presentación del problema llamamos como intervalo temporal 5, es decir, la situación en que la espira ya salió por completo de la zona de campo magnético. En esta situación no hay variación temporal del flujo y por lo tanto la FEM inducida en este caso es nula. Para juntar todo lo que fuimos analizando de este problema, vamos a graficar el flujo magnético en función del tiempo y la FEM inducida también en función del tiempo, intentando correlacionar lo que vayamos graficando con los distintos intervalos temporales que definimos en la presentación del problema. Inicialmente la espira se encuentra completamente fuera de la zona de campo magnético. En esta situación, tanto el flujo concatenado como la FEM inducida son nulas. Esto es así hasta el instante de tiempo que llamamos T sub 0, en el cual la espira comienza a ingresar a la zona con campo magnético. Para el intervalo de tiempo que corresponde a la espira ingresando a la zona con campo magnético, la expresión de flujo que obtuvimos es una función lineal con el tiempo y creciente. Esta expresión es válida hasta el momento t sub 1 en el que la espira ingresa por completo en la región con campo magnético. En esa situación, en ese instante de tiempo, el flujo magnético es máximo. Para este intervalo temporal, la FEM inducida toma un valor negativo. A partir de allí, mientras la espira se encuentra completamente inmersa en la región de campo magnético, el flujo es constante y por lo tanto la FEM inducida es nula. Esto es válido hasta un tiempo t sub 2, en el que la espira comienza a salir de la región con campo magnético. Mientras está saliendo, la expresión que encontramos para el flujo es una función lineal con el tiempo, pero esta vez decreciente. En ese intervalo temporal, la FEM es una cantidad positiva. Este intervalo temporal termina en un tiempo t sub 3 en el que la espira ha egresado completamente de la región de campo magnético. A partir de allí, la espira ya se encuentra completamente fuera de la región de campo magnético y volvemos a tener flujo concatenado y FEM inducida nula. A esta altura del desarrollo del problema, es posible que varios de ustedes se estén preguntando por qué vinculamos este ejemplo con el frenado magnético. Para responder esta pregunta, intentemos pensar si realmente es posible en la situación que describimos que la espira se mueva con velocidad constante en todo el trayecto. Recordemos que tenemos una espira que se mueve en una región de campo magnético. Como vimos anteriormente, esto genera una FEM inducida. Para una espira conductora de resistencia R, habrá también una corriente inducida y asociado con ella una potencia disipada, es decir,
una potencia que se entrega en forma de calor. Sabemos que esa potencia disipada se calcula como la corriente al cuadrado por la resistencia. En este caso, usamos el valor de la corriente inducida que calculamos anteriormente. Esta potencia proviene de la energía cinética de la espira, es decir, que en la medida que se va disipando potencia, va disminuyendo la energía cinética y con ello la velocidad de la espira. Por lo tanto, la espira terminará frenando. Veámoslo desde el punto de vista de la fuerza magnética. Antes de realizar las cuentas, usemos la regla de la mano derecha para pensar el sentido de la fuerza en cada tramo. Por supuesto, solo tiene sentido calcular la fuerza para los tramos de espira que están en la región con campo magnético. Para el tramo superior, la corriente circula con sentido hacia la izquierda. El campo magnético es entrante y por lo tanto la fuerza sobre ese tramo será hacia abajo. Para el tramo inferior, lo único que cambia respecto del tramo superior es el sentido de circulación de la corriente. Por lo tanto, la fuerza resultante será hacia arriba. Estas dos fuerzas son iguales y de sentido contrario y por lo tanto se cancelan entre sí. Para el tramo vertical derecho, el único que nos queda inmerso en la región con campo magnético, la fuerza resultante será hacia la izquierda. Al realizar el cálculo de esta fuerza, debemos tener en cuenta que los límites de integración corresponden al sentido en el que circula la corriente en ese tramo. En este caso, desde un valor I sub 0 hasta un valor I sub 0 más B. Realizando las cuentas, obtenemos, tal cual habíamos anticipado con la regla de la mano derecha, una fuerza magnética que apunta en el sentido negativo del eje X. Esta fuerza entonces se opone al movimiento de la espira y por lo tanto la frenará. Entonces, para que la espira se mueva con velocidad constante en todo el trayecto, debe aplicarse una fuerza externa igual y de sentido contrario a la fuerza magnética. También es posible analizar este problema a partir de la FEM de movimiento. El diferencial de línea que aparece en la integral es el que describe el contorno de la espira. Para poder comparar de una manera sencilla los resultados de este análisis con los que obtuvimos previamente a partir de la regla del flujo, volvemos a considerar el sentido horario como el sentido positivo de circulación. Antes de avanzar con las cuentas, notemos que los tramos de la espira que están por fuera de la región con campo magnético no van a contribuir a la integral, pues allí el campo magnético es nulo. Escribamos las magnitudes que aparecen en la integral para el sistema de referencia que elegimos. El campo magnético es un campo entrante a la pantalla y por lo tanto tiene la dirección de -k versor. La velocidad de la espira es un vector en inversor. Es decir, que el producto vectorial entre estos dos vectores tiene la dirección de j versor. Entonces, el producto escalar del integrando va a resultar nulo para los tramos de la espira que son horizontales, pues el diferencial de línea que los describe es perpendicular al producto vectorial de B por B. Entonces, el único tramo que va a aportar a la integral que estamos calculando es el tramo vertical que está ahora marcado en violeta. Al escribir la integral, tenemos que tener en cuenta que los extremos de integración deben ser tales que se correspondan con el sentido en que recorremos ese tramo. Es decir, en este caso vamos de arriba hacia abajo. Por eso los extremos van entre I0 más B, E y 0. Haciendo las cuentas, obtenemos una FEM que es igual a la que obtuvimos en el análisis anterior para la situación en que la espira está entrando a la región con campo magnético. Podemos hacer algo absolutamente análogo pensando ahora en la situación en que la espira sale de la región con campo magnético.
Nuevamente, el tramo a considerar, el único tramo que va a tener un aporte no nulo a la integral que estamos calculando, es el tramo vertical que ahora aparece marcado en violeta. Al hacer la integral, otra vez los extremos, tienen en cuenta el sentido en el que se recorre ese tramo, en este caso de abajo hacia arriba. Haciendo las cuentas, obtenemos una FEM que es igual a la que obtuvimos en el caso anterior usando la regla del flujo. Mostramos entonces que se puede analizar este problema también a partir de la FEM de movimiento, obteniendo los mismos resultados que habíamos obtenido a partir de la regla del flujo. Para terminar, digamos entonces que el análisis de un ejemplo muy sencillo nos permitió mostrar la vinculación entre el funcionamiento del freno magnético y la inducción electromagnética. Muchas gracias por la atención y nos encontramos en el próximo video.